Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su asistencia. Estamos acá con la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, y hemos venido a el departamento de Caldas y de Risaralda. Acabamos de estar en Manizales, estamos aquí en Pereira. Qué bueno sería ver a nuestras autoridades poniéndole la cara a los colombianos y mostrándoles resultados y diciéndole qué han hecho por la gente, qué han hecho por los barrios, qué han hecho por evitar el microtráfico, qué han hecho por evitar la extorsión, porque nosotros no podemos solos. Hoy tenemos una explosión de extorsión, una explosión de microtráfico, una explosión de criminalidad. Y eso me parece complicado porque hemos visto también, y es uno de los hechos que yo he venido observando en el país, que se dio la orden o la instrucción, no sé de quién, de ir desmantelando paulatinamente la policía judicial de la Dijín y no apoyar a los fiscales para capturar bandidos en Colombia. Eso sí me parece grave. Esas son las denuncias que hay que hacer, porque es que yo no soy el jefe de la Policía Nacional de este país. El jefe de la Policía Nacional es el presidente de la República. Entonces, yo sí quiero que me digan a mí, ¿quién dio la orden de quitarle la policía judicial de la Dijín a todos los fiscales antinarcóticos de la ciudad de Medellín para que no vuelvan a capturar narcotraficantes? ¿Quién dio la orden en las diferentes fiscalías o en las diferentes ciudades de este país para quitarle la policía judicial de la Dijín a los investigadores y a los fiscales para evitar que se capturen delincuentes que le están causando daño al país? Seguimos nosotros esclareciendo, pero es insuficiente. Si no tenemos el apoyo de las instituciones, vamos a tener un problema nacional. Entonces, como en este momento estamos en la moda de quién dio la orden, entonces yo también digo, ¿quién está dando la orden para que se desmantele el Estado de Derecho en Colombia y se abandone la protección de los colombianos en Colombia? No es la gente pudiente la que está siendo afectada en Colombia solamente. Están siendo afectados los tenderos, los desplazados, las personas que defienden derechos humanos. Tenemos más de 300 órdenes de captura sin ejecutar por violación de derechos humanos, o mejor, por homicidios, a reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados. Vuelvo, como está de moda la palabra, ¿quién dio la orden de que no se capture esa gente? Entonces, en ese sentido, también seguimos en esa tarea, seguiremos dándole la vuelta al país y hablando con todos nuestros conciudadanos. Una gran receptividad de la gente en todos los lugares del país con su Fiscalía General de la Nación, con la labor que se está adelantando por parte del fiscal, de la vicefiscal, porque nosotros no solamente estamos defendiendo la Fiscalía, sino estamos defendiendo la institucionalidad colombiana, el Estado de Derecho y el funcionamiento de este país. Esto no es un asunto de un funcionario, esto es un asunto de 50 millones de colombianos que tienen derecho a vivir en un territorio donde las cosas funcionen y no donde las cosas no funcionan. Eso es un poco el mensaje que quería yo dar. Preguntas, con mucho gusto respondo a algunas preguntas. Vamos a empezar con las preguntas. La primera, James Amaya, de Canal B. Gracias, fiscal. Nosotros esperamos otras cosas. Esta mañana un comunicado de prensa de ustedes, de la Fiscalía, hablando en torno al tema de la cordillera y temas de un canal de la presidencia donde uno dice son mediáticos o no son mediáticos y pone en tela de juicio la labor profesional de la Fiscalía. ¿Quién tiene la verdad de este tema? Ese medio de comunicación que lo maneja un señor que ya todos saben de dónde proviene, o la Fiscalía. No, todos los temas son importantes y yo sobre eso voy a contestar, pero todos los temas son importantes. Por eso es que es importante decirle a la ciudadanía también que es importante, porque todo está entrelazado. Es importante decirle a la gente que la Fiscalía sigue trabajando, porque si no acabamos la esperanza de la gente también. Y la gente espera que sus instituciones funcionen. Frente a ese tema concreto, le puedo decir lo siguiente. Hace un año,
antes de las elecciones, salieron a decir que había una amenaza contra el entonces candidato presidencial Gustavo Petro. De forma inmediata la Fiscalía inició las investigaciones, de rigor. Llamamos a todos los miembros de la campaña en ese momento que estaban o que señalaban esa denuncia a que informaran a qué se refería, cuáles eran las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Modo habitual de estas personas en aquel momento y de los funcionarios que hoy son funcionarios y han hecho lo mismo durante este año. Cuando van adelante de los fiscales o delante de los fiscales, tienen la palabra favorita: no me consta. Entonces no les consta nada cuando están ante la fiscalía, pero son excelentes para salir con comunicados de prensa, ¿cierto? En canales oficiales, controlados además por recursos públicos, para tratar de injuriar, insultar y mancillar una institución como la Fiscalía. El país no les cree. Nadie les cree. Esto lo van a intentar hacer durante todo el tiempo que siga, pero no les cree. La respuesta es tremendamente concreta. Rápidamente se hicieron las entrevistas, se miraron además las condiciones de seguridad de lo que estaba ocurriendo e inmediatamente la entidad desplegó a través de todo su equipo una investigación que está en términos en este momento y que está en una indagación porque no hay mayores elementos materiales probatorios. Que sacaron un organigrama. Un organigrama es parte de un informe de policía judicial que es indicativo. Porque ustedes pueden mirar todas las investigaciones de la Fiscalía y claro que hay organigramas de diferentes organizaciones con los que se golpean. Pero no más allá de eso, alguien diría, ¿pero y qué pasó con la cordillera? Pues la cordillera, hemos capturado 7 de sus cabecillas y a 138 de sus integrantes. Se han proferido 18 sentencias condenatorias contra miembros de esa organización criminal y al mismo tiempo obtuvimos elementos que nos permitieron determinar qué ocurrió con la muerte del señor Lucas Villa. Finanzas. Entre el 2020 y el 2023, es decir, los 3 años de mi administración, se han impactado, o 3 años y 8 meses. 8 meses. Algunos quisieran que ya se acabara, pero no se ha acabado todavía. Del 2020 al 2023 se han impactado 3 procesos que han dejado 58 bienes de extinción de dominio, 28 inmuebles urbanos, 23 inmuebles rurales, un establecimiento de comercio, 6 vehículos impactados y el valor de los bienes con medidas cautelares por 52.000 millones de pesos. Frente a la cordillera, lo que uno tendría que decir es lo siguiente: ¿quién nos va a explicar por qué están quitando la policía judicial a los fiscales, policía judicial de la Dijín a los fiscales que están adelantando procesos contra organizaciones criminales? ¿Quién nos va a explicar más bien por qué se está reuniendo el Alto Comisionado para la Paz con organizaciones criminales sin tener fundamento jurídico para hacerlo? En el marco de que son organizaciones no políticas y no hay ley de sometimiento, evento al mismo tiempo que está siendo objeto de análisis por parte del ente acusador. ¿Quién nos va a decir que se ha disminuido la captura de extraditables en Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Medellín o en Antioquia? ¿Quién nos va a decir que hay una articulación que se ha fracturado porque no hay voluntad del ejército y de la policía en algunas regiones del país o están amarrados para poder desmantelar organizaciones que han sacudido también a Risaralda y a otros departamentos del país? Esas son las preguntas que yo hago. Lo otro, ¿quién dice la verdad? Aquí están los hechos concretos. Aquí están los hechos concretos. Y seguramente no va a ser la primera vez. Más bien hay que decirle a los organismos de inteligencia donde salieron esas informaciones, seguramente de la Dirección Nacional de Inteligencia, que la verdad tienen que corroborar la información que están entregándole al presidente de la República para que esa información sea una información correcta. Hace 3 días el señor presidente señaló que había 3 funcionarios de la Fiscalía trabajando
17.000 compulsas de la JEP. Y uno dice, ¿quién le dio esa información? ¿O en qué condiciones le dieron esa información? ¿O en qué ambiente le dieron esa información? Hay 1.054 funcionarios de la Fiscalía trabajando sobre esos temas. Le hemos quitado 1 billón de pesos al paramilitarismo en Colombia según la ley 906. Hemos imputado y acusado a empresarios de diferentes gremios, aquellos empresarios que cometieron delitos que no son todos en la zona bananera, en la zona cañera, y actuamos nosotros. Esos datos yo se los entregué al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, cuando vino y le mostré lo que habíamos hecho y nos felicitó. Y quedó un poco sorprendido porque estaban pidiéndole desde el Ejecutivo que por qué no intervenía la Corte Penal Internacional, y terminó fue diciendo: yo los felicito por la administración de justicia que tienen. Ustedes son ejemplos para otros países que tienen problemas de ese nivel. Entonces, más allá de una discusión que finalmente no existe porque los datos son concretos, yo sí quiero llamar la atención sobre el uso de informes de policía judicial que se va a pretender hacer y se está empezando a hacer en Colombia, que son informes que existen en los expedientes, que son elementos orientadores para los fiscales autónomos e independientes que vayan a empezar a hacer montajes judiciales y a perseguir gente con informes, porque es que esa historia ocurrió hace 25 años en Colombia o 20 años, pero esa historia desapareció porque hoy nosotros, ni nadie se va a la cárcel en este país, ni nadie se le va a pedir una medida de aseguramiento si no hay elementos de corroboración técnicos que permitan avanzar en las investigaciones. Luego ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo o sacando o recibiendo cualquier información diciendo: con esto sí van a acabar la fiscalía, con esto sí golpean la entidad, no les va a salir bien. Y no les va a salir bien porque a cada infamia se responderá con información precisa. Y los colombianos y las colombianas que nos están viendo, todos saben exactamente quién está defendiendo a Colombia hoy y quién está atacando a Colombia hoy. Entonces quiero que quede muy claro el tema, porque aquí nos vamos a defender, y nos vamos a defender con datos, con cifras y con trabajo. Tanto el suscrito como la señora vicefiscal general de la Nación, que yo sé que a muchos no les gusta que se vaya a quedar a partir del 13 de febrero. Pero lo mejor que le puede pasar a Colombia es que una mujer como Marta Mancera quede al frente, porque protegerá la institucionalidad. Así la ataquen, doctora Mancera, así le digan que usted ahora la van a convertir, me imagino, en mafiosa, en delincuente, porque así funciona la infamia también en este país. Pero la verdad, la claridad y la decencia tendrán que primar en este territorio. Esa es la respuesta que doy frente a eso, con toda la claridad y con toda la contundencia. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. RCN Televisión, Jones Javier. Buenas tardes, fiscal. La Fiscalía ha insistido en la preclusión del señor Álvaro Uribe y ha sido desestimada. ¿Podría ir a juicio? ¿Qué piensa la Fiscalía frente a esto? Lo que hacemos nosotros es cumplir y acatar lo que diga la ley y la Constitución. El fiscal del caso, que es el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presentó una solicitud de preclusión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Tribunal de Bogotá está tomando una decisión. La decisión que tome el Tribunal de Bogotá será acatada por la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo será acatada? Pues a través de la lectura que hará el fiscal autónomo independiente de esa decisión y de las decisiones administrativas que se tengan que tomar en términos frente a ese caso. Es decir, se tendría que evaluar si hay tiempo suficiente para elaborar o bien una acusación o la decisión que se tenga que tomar, y para eso se tendría que determinar si este fiscal que está sería el fiscal competente o es necesario designar otro fiscal delegado ante la Corte
para que en los términos de ley se tome la decisión y se acate lo relativo o lo referente a lo decidido por el Tribunal de Bogotá. Eso es todo. Nosotros seguimos en la tarea de cumplimiento de la ley y la Fiscalía lo único que ha hecho es, mal haría en no hacerlo, en cumplir la ley y la Constitución colombiana y, por supuesto, respetar con absoluto apego a los principios que ha caracterizado esta administración las decisiones de los jueces. Vamos a continuar con Carlos Álvarez de RCN Radio. Señor fiscal, se habla con preocupación de una expansión de los tentáculos del Tren de Aragua en Colombia. ¿Cuáles son los departamentos donde se ha confirmado y el eje cafetero hace parte de ellos? Sobre el Tren de Aragua nosotros tenemos una información que es la siguiente. El año pasado nosotros hicimos un proceso de desmantelamiento muy importante en la ciudad de Bogotá contra esa organización. No solamente contra esa organización, sino contra una organización que además luchaba y, digamos que, se enfrentaba a una dinámica de conflicto con otras organizaciones locales en la ciudad de Bogotá, que eran los Camilos, una organización a la que le atribuyeron más de 100 homicidios. Esa organización en Bogotá fue golpeada muy fuertemente, gracias también al trabajo articulado que tuvimos de la mano con la señora alcaldesa de Bogotá, hay que decirlo, quien además también ayudó de forma siempre voluntaria con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, en lograr el desmantelamiento de esas organizaciones. Esa organización tenía un origen en la ciudad de Cúcuta porque entraron por la frontera y hay en este momento una circunstancia que ocurrió a propósito del desmantelamiento o el desalojo de una cárcel en donde se encontraban parte de esas organizaciones en Venezuela, información que nosotros no tenemos mucha claridad. Sobre la expansión en el territorio nacional del Tren de Aragua, nosotros no tenemos evidencia de que podamos decir que están expandidos en diferentes lugares del territorio nacional. Se han convertido o se habían convertido en órganos además que pueden pelear rentas criminales con otras organizaciones. Porque además el problema que estamos teniendo es que hay mucha organización nacional también criminal que está golpeando zonas y que se están enfrentando a esa situación. Tengo información y tenemos información frente a información judicial que nos están diciendo que acá, en la ciudad de Pereira, está existiendo incluso una carnetización de criminales. Es decir, les entregan un carnet con un código QR a los expendedores de droga y a los expendedores de sustancias para que pasan, me imagino, tecnificadamente los criminales y les ponen o lo miran con una máquina para determinar si están o no están operando en la zona donde tienen que estar operando. Es un mensaje que yo mando también a la policía preventiva de la ciudad de Pereira y de diferentes ciudades del país. Más allá de preocuparnos por los temas que verdaderamente pues, podrían ser objeto de discusión o de aclaración en una mesa de trabajo con el gobierno nacional, deberíamos mirar qué es lo que está pasando actualmente. Y actualmente el gobierno nacional es el encargado de que eso no pase. Es que aquí no está la oposición haciéndole reflexiones a la Fiscalía General de la Nación. Aquí no es un jefe de oposición el que le está diciendo, fiscal, aclárele al país. Aquí estamos hablando de que hay un jefe de Estado que es el que tiene que ponerse la camiseta de presidente de la República y asumir este problema que está ocurriendo aquí en Pereira, o que ocurre en Manizales, o que ocurre en Medellín. Eso no es exigiéndole a todas las entidades, ¿qué han hecho todos? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con el ejército? No, es su policía y es su ejército. A mayor criminalidad, mayor responsabilidad de quien debe prevenir esa criminalidad. No a mayor criminalidad, mayor responsabilidad de la Fiscalía, porque es que nosotros lo que hacemos es esclarecer los actos que realizan los criminales. Es decir, si aumenta la criminalidad en Colombia, mi responsabilidad y nuestra responsabilidad misional es esclarecer qué tipo de delincuente es el que está causando el daño, tratar de llevarlo a la cárcel, buscar órdenes de captura, solicitar las medidas de aseguramiento en caso de que se requiera y adelantar el proceso judicial respectivo. Eso es la tarea de la Fiscalía.
Que están robando en los buses, asesinando gente, violando gente, haciendo lo que se les da la gana, carnetizando, reclutando niños, etcétera, 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 como ocurre en muchos lugares del país. Para que quede claro, reclutan niños en Caquetá o en Meta, según la información que me da el gobernador del Meta. Eso no es de la Fiscalía General de la Nación. Eso es prevención. Y esa prevención es un asunto que le compete al gobierno nacional. Esa es la tarea que hay que lograr. Yo digo una cosa que me parece importante. Yo creo que si se dedican a eso, logramos una paz cotidiana y una paz justa para todos los colombianos. Dediquémonos a capturar los bandidos que están tratando de asolar a todas las poblaciones y verá que logramos la paz tranquilamente. Y no soltarnos, como dicen acá, en eco los mismos medios. Seguimos con la siguiente pregunta, María Eugenia del diario. Sí, gracias. Señor fiscal, tengo una duda, me quedó una duda con la respuesta anterior y también tengo una pregunta. Esa investigación que vimos en RTBC, esa investigación entonces realmente existe en la Fiscalía de Armenia y en qué estado está. Que la señora vicefiscal conteste esa pregunta para que sea el detalle de las cosas. Bueno, muy buenas tardes, señores periodistas. Frente al tema de las, digamos, de la denuncia que hizo en su momento el candidato, hoy presidente Gustavo Petro, en ese momento se inicia la actividad investigativa y se queda en la Dirección de Derechos Humanos. La la Dirección de Derechos Humanos empieza las actividades investigativas, pero para ello requiere la información del mismo equipo del candidato. Ahí es donde nosotros no obtenemos ninguna otra información adicional que la que le habían suministrado algunos pobladores que estaban en Pereira. Frente a ese hecho se empiezan a hacer todas las actividades investigativas. Entre esas, como ustedes sabrán, tenemos que revisar cuáles son las organizaciones criminales que hacen presencia en este departamento, para empezar a orientar la investigación y verificar si efectivamente sucedió los hechos, primero. Y dos, de haber sucedido los hechos, quién o quiénes fueron los que lo ordenaron o que amenazaron. Por lo pronto, lo único que tenemos nosotros es una investigación en donde se está adelantando de un supuesto atentado en Pereira, en tengo entendido, en un sitio donde el candidato iba a hacer una intervención. Pero hasta ahí nosotros empezamos a hacer toda la actividad investigativa. Pero lo que tiene que ver con el informe que usted me está hablando es un informe orientativo, en el que uno indica cuáles son las organizaciones que se encuentran en el territorio, pero no quiere decir que con ese informe podamos atribuirle la responsabilidad a determinadas personas cuando ni siquiera hemos podido corroborar si los hechos eran ciertos o no. Lo que sí podemos decir, y se lo escucharon al señor fiscal general, es que con relación a una de las estructuras que tiene mayor presencia en este departamento, hemos hecho la tarea de la judicialización. Y entre eso, los 7 personas que lideran parte de esa organización, a quienes muy seguramente le preguntaremos si estos hechos sucedieron o no sucedieron. La actividad investigativa de lo que denunció el candidato aún continúa dentro de la Fiscalía General de la Nación. Lo que sí es cierto, y por supuesto que hago eco a lo que dijo el señor fiscal general de la Nación, los informes de policía judicial en Colombia no son prueba. Esto quiere decir que si un informe dice que determinada persona mató, que sea suficiente para ir al juez de control de garantías a determinar que esa persona realizó la actividad. Eso es en lo que sí tenemos que ser muy claros. Los informes, como lo dijo el señor fiscal general, son orientativos y no prueba. Y la pregunta que tengo, señor fiscal, es, cuando usted se posesionó en el 2020, te dijo que pues, iba a hacer la lucha contra la corrupción. Sí. Finalmente, en Risaralda, pues hemos tenido unas cuantas investigaciones, pero no hemos visto como... Listo. Dímelo. Sí, efectivamente, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la 140 imputaciones este año
o en total 140 imputaciones a todo tipo de funcionarios públicos de diferente nivel, diputados, concejales, alcaldes de diferentes lugares de este departamento, hemos hecho aquí en Risaralda. Si usted compara con lo que se hizo antes, usted estaría sorprendida de observar lo frágil que son las cifras anteriores. Esta administración es una administración que de los 32 gobernadores que tiene este país, imputó a 10 de los 32 por corrupción, o los tiene acusados ante la Corte Suprema de Justicia. Esta administración es la administración que hizo la investigación más importante que se ha hecho en Colombia de corrupción, por encima del cartel de la contratación de la ciudad de Bogotá, que fue el caso Marionetas, donde ustedes terminaron afectados. ¿Por quiénes? Por aquellos que vienen acá y se hacen elegir tumbándole a la gente. Y eso es importante decírselo a los colombianos, porque ahí cayeron alcaldes, ahí cayeron funcionarios públicos, e incluso hay una persona condenada en la Corte Suprema de Justicia por aceptación de cargos. Esta administración es la administración que tomó la determinación más importante en Colombia de finalmente desempolvar Odebrecht. Y pudimos generar 105 imputaciones adicionales a las que se había hecho y se confirmó la utilización de recursos de esa multinacional, imputándole a todos los brasileros de la llegada de recursos de Odebrecht irregularmente a 2 campañas presidenciales. Esta fiscalía es la fiscalía que imputó a un candidato a la presidencia de la República en el 2014, que pasó a segunda vuelta por el caso de Odebrecht. Es decir, no solamente en Risaralda, sino en todo el territorio nacional. Yo cada vez que voy a cualquier departamento del país les cuento qué hemos hecho en corrupción. La corrupción es esa, pero no solamente. Esta fiscalía es la fiscalía que imputó y acusó a la ministra de Deporte del actual gobierno. Esta fiscalía es la fiscalía que imputó y acusó al hijo del señor presidente de la República por 2 delitos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta fiscalía es la fiscalía que también imputó y solicitó medida de aseguramiento a policías que interceptaron ilegalmente en el marco de una investigación de una pérdida de un dinero de una servidora pública del actual gobierno. Es decir, esta Fiscalía General de la Nación le está dando respuestas y así podemos quedarnos toda la tarde mirando los resultados porque ustedes los vieron, el caso Pechi. ¿Cómo resolvimos ese caso en 20 días? ¿Cómo resolvimos los feminicidios? ¿Cómo resolvimos las masacres? ¿Cómo resolvimos tantos y tantos casos? ¿Qué falta? Mucha cosa, por supuesto. Pero creo que como Fiscalía General de la Nación nos multiplicamos en los territorios para tratar de responder o de darle la posibilidad a la gente que tenga mayores respuestas. ¿Se requiere más? Por supuesto, pero para eso requerimos una fiscalía mucho más robusta seguramente para un país que hoy interpone o llega a 1.700.000 denuncias año por diferentes crímenes. Es decir, el deporte nacional no es el fútbol en Colombia. El deporte nacional es cometer crímenes. Ese es el deporte de Colombia. Entonces, cuando uno tiene un deporte nacional con esa preocupación, pues estamos hablando de que golpearlo es muy difícil. Pero aún así, no nos rendimos y seguimos adelante con todo nuestro equipo. La última pregunta, Carolina Reina de Caracol Radio. ¿Qué podemos decir sobre el tema de participación de redes de narcotráfico en la política en este momento? Candidaturas, elecciones en menos de un mes, en pocos días, y las denuncias que muchos candidatos están haciendo acá en Risaralda de que los están amenazando, han ingresado a sus sedes, les han roto llantas de sus vehículos, han amenazado a sus familiares, se han ido incluso del país por amenazas y la seguridad, digamos, que tendrían frente al 21 de octubre. Pero ahí, antes de que hable la doctora Mancera, yo quiero decir lo siguiente porque tocaste un tema vital en términos de prevención. ¿Quién es el responsable de que no maten a los candidatos? ¿El fiscal? El ejecutivo, que tiene que estar pendiente de la prevención de la vida de los candidatos. ¿Quién es el que pone la seguridad en Colombia? La UNP. ¿Y la UNP de qué ministerio depende? Del Ministerio del Interior. Entonces, frente a esas preocupaciones de seguridad, por supuesto que debe ser el ministro del Interior el que debe poner la cara y decir qué es lo que van a hacer con todo esto. Esa es la tarea, primera respuesta que yo les doy. No hay que buscar, como dicen en el campo, no hay que buscar el herido, no voy a decir el herido río arriba, para que no suene como tan violento. El herido río arriba. No lo busquen
No lo busque porque el herido lo van a encontrar ahí, en la orilla. Porque la corriente no está tan fuerte. Ahí está. Se habla de cometer el delito. ¿No es más peligroso jugar fútbol que dejar cometer el delito? No, es que yo no estoy hablando de eso. Usted me lo está afiliando. Le estoy diciendo que hay una cosa que es más complicada. En Colombia se ha normalizado el crimen. ¿Sí? Como un deporte que... No, es que el deporte es maravilloso. Que esté normalizado. Pero es que el crimen no puede estar normalizado en el país. ¿Es que a ustedes les parece normal que se normalice que no exista control de seguridad en Cauca? ¿Ustedes creen que es normal que no, entonces la gente salga de las cárceles tranquilamente y le digan que el premio va a ser que le entreguen una plata como ofrecieron hace unos tiempo, que le ofrecían, entonces le iban a ofrecer un subsidio a quienes hubiesen cometido delitos? Hombre, no. Eso es lo que no puede ocurrir, la normalización. Por eso nosotros lo hemos venido advirtiendo. ¿Qué es lo que hace usted para acabar esa normalización? Proceder con la aplicación de la ley de la justicia. Creo que ese es. Frente al otro tema que planteábamos. Uno, estamos hablando de prevención. Ya está claro en cabeza de quién está. Dos, estamos hablando de denuncias que se están presentando por candidatos. Ahí nosotros tenemos, y en el mes de febrero, en el mes de agosto, nosotros expedimos una resolución en la Fiscalía para dividir todo el periodo electoral en tres partes. La parte preelectoral, electoral y postelectoral, y allí ubicar en cada cajón los delitos que se hubiesen o se cometan frente al tema o bien preelectoral, o bien electoral, o bien postelectoral. El preelectoral, todo lo que puede ocurrir antes de las elecciones; electoral, el día de las elecciones, ahí está el famoso trasteo de votos, la compra de votos, etcétera, que en algunos municipios o departamentos es más grave que en otros; y lo postelectoral, que son básicamente la constatación de lo que ocurrió. Si, por ejemplo, en un municipio advertimos o se advierte en una denuncia que todo el pueblo votó por un solo candidato, pues entonces estamos hablando de que seguramente vamos a tener una bacrinización de la política en algunos municipios del país. ¿Sí? Eso nos llevó a nosotros a tener ya unos cajones donde hemos venido recibiendo esas denuncias, poniendo los equipos investigativos para que esos equipos investigativos rápidamente den resultados, y eso lo hemos hecho en todos los territorios del país. Dicho esto, yo creo que vale la pena entonces decir algunos de esos denuncias. Hemos recibido unas denuncias del Registrador Nacional del Estado Civil también, sobre algunos casos de candidatos a las alcaldías que, según la información que nos trasladó el señor registrador, pueden estar inmersos en esos delitos, y seguramente en este mes nosotros tomaremos algunas decisiones frente al proceso electoral con claridad, para que pues el país esté, por lo menos desde la Fiscalía, tranquilo frente a lo que hemos venido haciendo. Vamos a repetir básicamente esta acción que hicimos en las elecciones de Congreso y de consultas, en la primera y segunda vuelta, e incluso estamos con parámetros comparativos de lo que ocurrió en las regionales, en las elecciones regionales del año 2019, en octubre del 2019, para comparar cómo estamos frente al año 2023, y así hacer un balance de esa información y del trabajo nuestro. Seguramente les presentaremos los resultados una vez el proceso electoral avance. Muchísimas gracias. Muchas gracias.